¿Quieres saber todo lo que está pasando con la ley de solo sí es sí? 2 segundos y vamos a ello. Hola a todos, soy María Rubert, abogada y árbitro con base en Emiratos Árabes Unidos, Dubái y Abu Dhabi. Soy abogada española y estadounidense y en esta ocasión no he podido escaparme de la polémica creada, la polémica mediática en torno a la ley de solo sí es sí. Hablamos de la Ley de Libertad Sexual, Ley Orgánica número 10 del 2022, que entró en vigor el pasado 7 de octubre. Entró con mucha polémica, ya cuando lo vimos entrar en escena, por solo sí es sí. Lo que hacía la ley es que se cargaba de alguna manera la necesidad de tener la existencia de violencia o intimidación a la hora de hablar de ataques a la libertad sexual. De eso es de lo que estamos hablando, de ataques a la libertad sexual y de los subtipos que, ojo, están regulados en la Ley Orgánica 10 del año 1995 del Código Penal. Y cuando hablamos de todos estos artículos, estamos hablando de pocos artículos, del artículo 178, 179, 180 y 181. ¿Qué ha pasado? Escuchamos muchas cosas. Se ha eliminado el abuso, solamente hay agresión. ¿Qué está pasando? Pues bien, hay una sentencia en España que mucha gente conoce, aquellos que siguen las noticias allí, los españoles por supuesto, que es el caso de La Manada. Hubo una violación que se produjo en un portal durante los Sanfermines, creo que era en el año 2016. Esto creó mucha polémica. En primera instancia, una de las primeras decisiones, pues se dijo que no era agresión, que era abuso, porque no había habido violencia o intimidación. Todo esto y otros casos similares empezaron a crear mucho pensamiento, ¿no?, en cómo mejorar la ley, y de ahí vemos la Ley Orgánica número 10 del año 2022, conocida también como la Ley de Libertad Sexual. ¿Qué hace esta ley? Yo quiero entrar en los detalles y me he hecho una pequeña tabla que os voy a poner a disposición durante el curso del vídeo para que lo veáis gráficamente, porque si no parece que hablamos de muchas cosas, pero no las tenemos delante y no las podemos comparar. Vamos a entrar con específicamente el artículo 178. ¿Y qué era antes el artículo 178? El artículo 178 regulaba los ataques a la libertad sexual empleando violencia o intimidación. ¿Y cómo se penaba? Pues se penaba con penas de 1 a 5 años. ¿Qué es ahora el artículo 178? Pues el artículo 178 son ataques a la libertad sexual sin consentimiento. Ya no es necesario que haya violencia o intimidación para caer dentro de esta cajita que es el 178. Y ahora, ¿cómo se pena estos ataques a la libertad sexual sin consentimiento? Pues se penan con penas de prisión de 1 a 4 años. Antes eran 1 a 5 años, ahora es 1 a 4 años. ¿Qué ocurre? Hay más en este artículo 178 del Código Penal español. Si estos actos ocurrían antes o ahora, dándose un acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, las penas eran mayores y son mayores. Antes eran de 6 a 12 años y ahora son de 4 a 12 años. Y por otro lado teníamos también el artículo 180 que era y sigue hablando de las agravantes. ¿Qué es un agravante para aquellos que no estáis en el mundo legal? Pues un agravante son circunstancias que empeoran el acto. Y como son circunstancias que empeoran el acto, pues tienen mayor pena, ¿vale? Ejemplos de estos agravantes, pues tenemos cuando hay una actuación conjunta, cuando hablamos de acciones de manadas, por ejemplo, ahí se da una actuación conjunta, cuando se usa una violencia extrema o actos particularmente vejatorios o degradantes. Cuando son realizados estos actos por el esposo o el que haya sido esposo o hubiera estado en una situación similar, parejas de hecho, etc. Cuando el que realiza el ataque a la libertad sexual utiliza fármacos, usa armas, cuando se ha prevalido de una situación de convivencia o superioridad. Estos son ejemplos de agravantes. Entonces, si uno antes realizaba el 178, recapitulemos, era el ataque a la libertad sexual utilizando violencia o intimidación, le podían caer de entre 5 o 10 años. Ahora, si realiza el 178 sin consentimiento y no hace falta violencia o intimidación, pues son entre 2 y 8 años. Antes de 5 a 10, ahora de 2 a 8.
Y por otro lado, si se realiza utilizando el acceso carnal, pues estamos hablando de 6 a 12 años o de 7 a 15 años. Antes era de 6 a 12 años y ahora podría ser de 7 a 15 años. Esto respecto a la agresión sexual, al 178, 179 y 180. Ahora vamos a ver el 181. El 181 era lo que se conocía como el delito de abuso sexual, ¿vale? Era cuando ocurría un ataque contra la libertad sexual sin violencia o intimidación y también sin consentimiento. Ahí entraba el 181 con penas privativas de libertad de 1 a 3 años o de multa de 18 a 24 meses. Si se producía acceso carnal, entonces hablábamos de 4 a 10 años. Ahora, pues el 181 habla de actos a menores de 16 años. Actos de carácter sexual a menores de 16 años y nos habla de unas penas de 2 a 6 años. Si se da el 178, que recordemos que era, ahora, a día de hoy, es ataque a la libertad sexual sin consentimiento, ahí estamos hablando de penas de 5 a 10 años. Y si ocurre actos de carácter sexual a menores de 16 años con acceso carnal, pues estamos hablando de 6 a 12 años o de 10 a 15, ¿vale? Si se da algún agravante, pues se le podría poner la mitad de la pena por encima de estas penas que hemos estado viendo. Esto respecto, ahora, realmente, ¿dónde está el conflicto? Veamos un poco otros delitos. Por ejemplo, el homicidio y el asesinato. ¿Qué es el homicidio? El homicidio está regulado por el Código Penal Español en el artículo 138 y el asesinato en el 139. El homicidio es matar a alguien. Si matas a alguien, puedes ir a prisión entre 10 y 15 años. Si matas a alguien, ¿vale? Si matas a alguien con ensañamiento, con alevosía, que esto es con premeditación, ¿vale? O por promesa, precio o recompensa, en ese caso las penas pueden ir de 15 a 25 años. Imaginaos que decimos, mira, ya no hay asesinato. En vez, el que mate a cualquiera, en vez de ir de 10 a 15 años, pues ya no hace falta, ya no va a haber alevosía, ya no va a haber promesa, ya no va a haber ensañamiento, nos da igual. A partir de ahora, todos los delitos de homicidio se van a penar con penas privativas de libertad, pongamos que de 8 a 20 años. Claro, no va a hacer falta probar todas esa alevosía, ese ensañamiento, en la existencia de que se ha hecho por promesa o precio, pero hay quienes del pasado se van a beneficiar. Aquellos que hayan actuado con mucha alevosía, mucho ensañamiento, y ojo, cuando ocurren más de una de estas circunstancias agravantes, las penas son mayores. Entonces, de alguna manera, va a ir a la cárcel más tiempo aquellos que maten a quien sea, pero aquellos que hagan un gran mal seguramente se vayan a beneficiar con el cambio de la ley. Esto es lo que ha ocurrido. Vemos que en general, vale que no hay violencia, ya no hay que probar la violencia o intimidación. Seguramente muchas más mujeres se van a poder amparar porque ya no hay que probar esa violencia o intimidación. Pero ojo, el mínimo se ha rebajado. El mínimo se ha rebajado. Si antes era de 1 a 5 años, ahora es de 1 a 4. Si había acceso carnal, antes era de 6 a 12, ahora es de 4 a 12. Y donde sí que vemos una mayor diferencia es cuando hay uso de agravantes. Si hay uso de agravantes, antes era de 5 a 10 años, ahora es de 2 a 8. El tope mínimo ha bajado. Y ahí es donde vemos que hay agresores que se han beneficiado por estas bajadas. Espero que con este vídeo podáis entender un poquito mejor, con referencia a la ley, todas las noticias que estamos recibiendo. Obviamente encantada de clarificar cualquier aspecto o de expandir, así que por favor mandadme vuestros comentarios. Si habéis aprendido un poquito, por favor, dad like a este vídeo, por favor suscribiros para llegar a la información lo antes posible y podéis seguirme también en redes sociales para cuando anuncie que hay un vídeo subido lleguéis cuanto antes. Muchísimas gracias por ver el vídeo y quedo atenta a cualquier pregunta que podáis entender de interés. Un saludo.